Buenas tardes, en este segundo video nos encontramos para hacer un repaso del segundo conjunto de actividades que ustedes han resuelto y han resuelto muy bien, así que estoy gratamente sorprendida porque no han trabajado nunca con la filosofía de manera sistemática, escolar, y sin embargo han podido resolver muy bien las actividades que les mandé. Bueno, en este segundo conjunto de actividades hablábamos del origen de la filosofía. ¿Se acuerdan que yo les mandé una ubicación en el Google Maps que era Grecia, y la única afirmación que les di fue que la filosofía nace en Grecia en el siglo V a.C. y ustedes tenían que elaborar una hipótesis de por qué nacía ahí? Realmente me encontré con respuestas muy creativas respecto de esto, algunas acertadas y otras no tanto, pero realmente lo que queríamos mostrar ahí es que somos capaces, y ustedes me lo han demostrado, de relacionar un recurso como es un mapa con una elaboración propia. Lo que sí podemos decir de este origen, que es un origen histórico, es que la filosofía nace allí porque si la observamos en el mapa vemos que Grecia está en el medio de tres continentes: el continente europeo, Grecia pertenece a ese continente, el continente asiático y el continente africano, rodeada de mar, con lo cual podemos presuponer que en esa época, siglo V a.C., el mar era el principal medio de transporte. Entonces, todos los continentes pasaban por Grecia, y a medida que intercambiaban mercancías también intercambiaban cultura. Entonces Grecia pudo absorber culturas muy disímiles, culturas muy diferentes, y en esa diversidad encontró un corpus teórico, es decir, un conjunto de cuestiones teóricas y racionales para establecer la filosofía como disciplina, en este caso como disciplina histórica. Sin embargo, también podemos decir que hay otro tipo de origen de la filosofía. ¿Se acuerdan que cuando les mandé a leer esos tres filósofos del segundo conjunto de actividades, que eran Alejandro Korn, Karl Jasper y Antonio Gramsci, tres filósofos muy diferentes, uno argentino, Alejandro Korn, otro alemán, Karl Jasper, y Antonio Gramsci, italiano? Pensaban muy diferente estos filósofos, pero en algo coincidían los tres, y es que todos podemos hacer filosofía. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, en realidad tenemos que decir que el origen de la filosofía en cada uno de nosotros es un origen vivencial. ¿De dónde viene la palabra vivencial? De vivencias, es decir, ¿qué tipo de vivencias nos ocasiona a nosotros el pensar de manera filosófica? Y hay tres tipos de vivencia. El primero es el asombro, es decir, cuando nos asombramos por primera vez de algo, estamos dando lugar a la filosofía. Si ustedes ven, Karl Jasper, ¿se acuerdan que hablaba, que decía que los enfermos mentales y los niños también pueden filosofar y lo hacen muy bien? ¿Por qué? Porque son los primeros que se asombran de ciertas cuestiones del mundo. Los niños se asombran de la luna. Si ustedes ven un niño de 2 o 3 años, lo más seguro es que se asombre de la luna. Y en ese asombro de la luna da lugar a preguntarse por quién hizo todo esto que nos rodea. Esa es una pregunta filosófica. ¿Quién o qué ocasionó que todo esto se dé de esta manera? Todo esto que llamamos vida, que llamamos mundo, que llamamos universo, se dé de esta manera y no de otra. Es una pregunta filosófica ocasionada por el asombro. La segunda vivencia, y que todos vivenciamos, valga la redundancia, es la duda. Todos en algún momento llevamos la duda a un extremo, ¿sí? Por ejemplo, nos preguntamos sobre ciertas cuestiones que no tienen una respuesta específica, y ahí aparece otra vez la filosofía. Preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es la muerte? Es una pregunta que no tiene una respuesta específica. Algunas religiones encuentran una respuesta, pero no es verificable, no es corroborable como podría ser una afirmación de la ciencia, por ejemplo.
Entonces, en esta segunda vivencia, que es la duda, aparece también como origen la filosofía, ¿sí? Y por otro lado, y por último, la tercera vivencia que ocasiona el origen de la filosofía son las situaciones límites. Hoy día estamos viviendo una situación límite. Esta pandemia que ha llevado y arrastrado muchas vidas hasta la muerte en el mundo, nos pone en una ocasión, digamos, nos pone en una situación cotidiana muy diferente a la que hemos vivido toda nuestra vida. Nunca nos hubiésemos imaginado que teníamos que estar encerrados para salvar vidas. Sin embargo, esta situación límite, es decir, es una situación que nos confronta con la muerte, nos lleva a reflexionar cuestiones que son filosóficas. Por ejemplo, ¿cómo quiero vivir mi vida de ahora en más después de lo que nos pasó con el coronavirus? ¿No? Después de esta situación tan extrema, y por eso se llama situación límite, ¿cómo quiero vivir mi vida de ahora en más? Entonces, vamos a recapitular, hay dos tipos de orígenes. El origen histórico, que es que Grecia nace en el siglo V a.C., por estas causas que nombramos hoy, y el origen vivencial, que son las vivencias que cada uno de los seres humanos experimentamos y que nos llevan a filosofar. Bien, y por otra parte también, ¿se acuerdan que la actividad que les hice hacer es hacer un audio de WhatsApp recomendando la alegoría de la caverna y diciendo por qué la recomendaban? ¿Se acuerdan qué pasaba en esa alegoría? La alegoría es un relato metafórico que intenta explicar algo mucho más profundo que lo que está diciendo, pero que con un cuento, una narración, permite de alguna manera explicar algo que si lo tuviésemos que explicar con palabras precisas no sería muy difícil. Eso sería la alegoría, lo que significa la alegoría. La alegoría de la caverna fue escrita por Platón, ¿se acuerdan? En el libro 7 de la República, y lo que cuenta es que hay una caverna con prisioneros que están atados de cuello y de piernas de manera que no se pueden mover y tienen su vista dirigida al fondo de la caverna, a la pared, y en esa pared se proyectan sombras porque hay un fuego atrás de ellos que ellos no pueden ver, y hay personas que pasan por atrás y proyectan esas sombras en esa pared. Entonces, estas personas que están encerradas que han sido encerradas durante toda su vida creen que esa es la realidad. Hasta que uno logra desencadenarse, logra salir de la caverna con mucho esfuerzo, porque es un camino muy difícil de transitar, el de salir de la caverna, ve la luz, al principio se ciega con esa luz, hasta que puede empezar a diferenciar qué hay en el exterior de esa caverna, y cuando diferencia todo y ve lo maravilloso que es estar afuera de la caverna, intenta volver a la caverna para contarle a sus compañeros, los prisioneros que no se han podido liberar, qué es lo que vio afuera. Platón dice que si vuelve este prisionero, pero que si los encadenados pudiesen desencadenarse, lo matarían y lo tratan como loco. ¿Qué significa esta alegoría? ¿Qué significa este cuento? Bueno, este cuento lo que quiere mostrar es cómo cambia nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos con otros, si lo hacemos, digamos, de una manera más profunda y a través de la filosofía. La figura del liberado es la figura del filósofo, que podemos ser cada uno de nosotros cuando se desenmascara una realidad. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablábamos de Nietzsche y de desenmascarar una realidad? Bueno, tiene que ver con esto. Cuando nosotros transitamos ciertas situaciones de la vida que nos confrontan con cosas inesperadas, como es poder salir de la caverna, la actitud del filósofo no es la actitud de quedarse solo afuera de la caverna, es la actitud de volver a su comunidad y tratar de enseñar a otros cuál es su visión de vida, que puede haber otra vida que es mejor para todos. Sin embargo, muchas veces el filósofo es una persona incomprendida, ¿sí?
Esa sería, digamos, a grosso modo, la alegoría de la caverna. Bueno, espero que se encuentren muy bien, espero que estén haciendo los trabajos, espero que se cuiden y espero vernos pronto también y que esto pase pronto. Bueno, muchas gracias por la atención de todos ustedes y un abrazo grande.